digamos, la conciliación obligatoria de la cual fuimos notificados, para nosotros es particular porque es la primera vez de que convocan, digamos, de manera colectiva. Es decir, tanto para dar respuesta en lo general como en lo sectorial. Por lo tanto, aparentemente, digamos, va a ser una audiencia bastante larga o prolongada, teniendo en cuenta todos los temas a tratar. En lo general, nosotros estamos pidiendo el 35% de aumento a la escala salarial, que es el mandato que nos dieron en el plenario provincial de delegados. Lo otro es que ellos paguen el refrigerio, que nos están adeudando, y que hasta ahora no lo hicieron. Y también, digamos, lo que es la recategorización de todos los trabajadores. Está el decreto hace 2 años y hasta el día de hoy no lo ejecutan. Es decir, la persona se capacitó, está cumpliendo la función, pero no cobra, digamos, por el mismo. Hace 2 años. Si el Ejecutivo Provincial hiciera caso a la normativa vigente, es decir, a la ley 6655, no debería haber ningún jornalizado. Por ejemplo, los chicos que fallecieron ahora, digamos, que lo que se está tratando de dilucidar, digamos, a qué área del Estado pertenecían, no debiera haber más, ¿sí? Como tampoco contratos de servicios o contratos de obra. La única excepción, digamos, a esa ley es otra normativa nueva, que es la ley 7928-2016, que le da la facultad de otorgar contratos de servicio a la ministra de Salud para poder compensar el déficit de recursos humanos profesional en el área de la salud. Pero aún así, hasta el día de hoy no lo han hecho. Por eso, digamos, en la localidad de Tres Isletas hace 2 meses que no tienen médicos. Eso es gravísimo. O sea, sobre todo, digamos, cuando hay una urgencia, una emergencia, y ni hablar, digamos, en un desastre, una catástrofe o en un choque múltiple, donde los pacientes tienen que ser derivados, y en la gran mayoría, digamos, de las instituciones, o sea, no está garantizada lo que tiene que ver con la cobertura médica. Y el resto del equipo de salud, o sea, por ejemplo, en mi caso, soy licenciado en enfermería, pero no tengo las facultades como para hacer un diagnóstico médico y mucho menos medicar al paciente. Y eso pone en riesgo la vida de la persona. O las secuelas que a veces no se pueden revertir si uno, digamos, no toma los recaudos necesarios en tiempo y forma. O sea, esa es la única ley, digamos, que exceptúa la anterior, pero solamente para ese área y para ese tipo de recursos humanos. Que ahora nosotros lo que le pedimos, tuvimos una audiencia con el diputado Ságer, que es el presidente del bloque justicialista, y le solicitamos, digamos, la ampliación o la adecuación de la normativa para que se le pueda otorgar contrato de servicio al resto del equipo de salud, teniendo en cuenta, digamos, de que faltan, por ejemplo, instrumentadores quirúrgicos, obstetras, recursos humanos de limpieza, porque hasta el día de hoy están tercerizando, digamos, lo que tiene que ver con esos servicios. Esas personas, lo que nosotros vemos es que no tienen ningún conocimiento o formación en materia de bioseguridad, y eso le pone en riesgo no solamente al paciente, a la familia, digamos, que va a las instituciones de salud, sino a la propia persona, porque nosotros trabajamos con patologías infectocontagiosas, y de no respetar las normas de bioseguridad, se produce, digamos, infecciones cruzadas, sobre todo teniendo en cuenta que los gérmenes o microorganismos mutan permanentemente y cada vez son más resistentes. El tema de la ministra de Salud, en realidad, yo creo que el señor gobernador debería analizar profundamente, digamos, de mantenerla en el cargo o no, porque hace bastante tiempo que estamos hablando de vidas humanas, ¿sí? En el caso de niños, por ejemplo, en neonatología, es impresionante, digamos, el hacinamiento de neonatos que hay. Cada vez es más alto el índice, digamos, de prematuros extremos, dado, digamos, a la edad de las mamás, teniendo en cuenta, digamos, de que también hubo un incremento considerable, digamos, lo que es madres niñas, y un elemento más que tiene que ver, digamos, la asociación a las adicciones. Esos prematuros extremos requiere, digamos, mayor cuidado, y también es mucho más prolongado, digamos, lo que tiene que ver con la estadía en el servicio de neonatología, lo que hace, digamos, que queden bloqueadas los habitáculos o las incubadoras.
Los partos generalmente son 30 por día y tenemos solamente 13 camas. Entonces las mujeres o tienen en el pasillo, en la silla de rueda o en la silla si las hubieres, porque las camas no son suficientes. Y estamos hablando del hospital de referencia al Nordeste. No tenemos el equipamiento de alta tecnología y que los servicios funcionen en red, entonces de manera tal, digamos, de que los médicos, al atenderte a vos o a cualquier persona, rápidamente pueda tener los estudios complementarios, hacer el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno y de esa manera, digamos, solucionar no solamente el inconveniente de la persona, sino, digamos, es menos costo para el Estado, porque eso es uno de los inconvenientes que tenemos cuando vas a hablar con el gobernador, es que te dice que salud no produce. Entonces lo que nosotros estamos trabajando, digamos, como trabajadores, valga la redundancia, de salud, es de demostrar, digamos, que los días de internación tienen un costo. Entonces, si todos los trabajadores, digamos, tienen esa información y ese objetivo, entonces a menos días de internación se le soluciona mucho más rápido el problema al paciente, es una cama que no está atrapada y por el otro lado, digamos, es menos costo, tanto para el Estado como para la persona, porque es una mano de obra, digamos, atrapada. Y lo otro es obviamente que se incrementó de manera estrepitosa lo que tiene que ver los accidentes de tránsito, en particular los de moto. La mayoría son TEC, o sea, traumatismo de base de cráneo, que nadie habla, digamos, de en qué condiciones quedan esas personas, o sea, con qué secuelas, con qué limitaciones o con qué discapacidad. Y eso también es algo que va a tener que hacerse cargo a futuro, digamos, lo que tiene que ver con el Estado. Por ejemplo, los centros de 24 horas, como el Centro de Salud Villa Libertad, no tiene rayos X. En el caso, digamos, de el Centro de Salud Huiralde, en el momento que fue intervenido PCP y que yo estuve afectado a Región 8, nosotros los trabajadores gestionamos, digamos, para que el equipo de rayos nuevo que ellos tenían hace más de un año, lo pudiéramos conectar con nuestros propios recursos. Entonces, a nosotros nos parece, digamos, de que esto, la falta de insumos, de medicamentos, por ejemplo, el programa Remediar han recortado totalmente desde Nación, porque nosotros no estamos ajenos a lo que es el escenario nacional, la política de ajustes que ellos están implementando, digamos que eso pasa por los trabajadores, y cuando hablamos de los trabajadores parece que hablamos de una persona, y en realidad uno debe multiplicar por 3, por 4 o por más, porque son, digamos, lo que llevan adelante toda una familia, y me parece que las políticas de Estado deberían estar diseñadas de acuerdo a la necesidad, a la realidad de todo y cada uno de nosotros. En esas políticas de Estado, aparentemente lo que se va a ejecutar tiene que ver con el quite de las vacunas de manera gratuita. Entonces lo que yo me pregunto como chaqueño, teniendo en cuenta, digamos, que más del 70% de las familias chaqueñas no tiene obra social, y el que la tiene, no tiene un salario, digamos, como para pagar, digamos, el costo de los medicamentos, va a tener que optar o le llena la panza, digamos, o el estómago a sus hijos, o los vacuna y los inmuniza contra determinadas patologías que producen serias secuelas o aumenta el índice de mortalidad. Eso es uno de los objetivos nuestros ahora, digamos, de concientizar a la ciudadanía en general de que las vacunas ya no van a ser más gratuitas. Es más, el sistema sanitario lo quieren hacer desaparecer, por eso nosotros consideramos, digamos, que es de manera deliberada, digamos, el no fortalecimiento de los mismos. En la reunión anterior que yo te hablaba, digamos, con el presidente del PJ, él nos transmitía, digamos, de que las vacunas no van a ser más gratuitas. Eso es una barbaridad. Aparentemente sí, porque te estoy comentando, digamos, que un funcionario del Poder Legislativo no transmitía cuando nosotros fuimos a plantear la modificación de la Ley 7928, y paralelamente nosotros vamos a presentar un proyecto de ley para fortalecer el sistema sanitario, para que de alguna manera se autogestione, y tiene que ver, digamos, con los peajes. Te cobran, por ejemplo, el de Macalle cada vez que vos pasás, y el del Chaco Corriente, digamos, una vez, digamos, cada 24 horas. Pero todas las personas, digamos, que pasan por los peajes, si necesitan, digamos, asistencia médica, lo hace, digamos, en nuestro sistema sanitario. Entonces lo que nosotros planteamos en ese proyecto de ley es que una partecita, digamos, de lo que se recauda vaya al Fondo de Salud Pública,
para que se autogestione. Y lo otro es que el gobierno pague, por ejemplo, en concepto de recupero de gasto del INSEP, cifras millonarias le debe al Ministerio de Salud Pública que nunca pagaron. Lo mismo con el PAMI, que también se atienden, digamos, en nuestro sistema sanitario y que hoy le sacaron gran parte de la cobertura. Entonces, nos parece una barbaridad porque las personas adultos mayores, o sea, aportaron, si vos sos periodista, yo soy licenciado en enfermería, si cada uno tenemos nuestro puesto de trabajo, es porque esas personas forjaron lo que tiene que ver con nuestras provincias, fortalecieron de alguna manera las instituciones y me parece que las políticas de Estado, ellos deberían estar incluidos, digamos, para que tenga una vejez digna. Eso lamentablemente no es así, por eso fue la actitud del ministro en representación del señor gobernador de ofrecernos una suma insuficiente y en negro. Yo creo que, digamos, el gobernador tiene que tener claramente que cuando convoca una conciliación obligatoria, lleva aparejado, digamos, de que ellos tienen que tener la respuesta a cada uno de los puntos de conflicto. Máxime de que se trata de lo general y lo sectorial. En lo sectorial ellos tienen deudas contraídas. En el caso de salud pública ellos le tienen que decir a la sociedad, por eso digo que la ministra de Salud debería cambiarse, porque ella es de nuestro sistema, ella se formó en nuestro Hospital Perrando, entonces debería ser la primera defensora, digamos, de la salud y la vida de los chaqueños. Lamentablemente no es así. Terceriza la mayoría de los servicios, por eso, por ejemplo, las personas con cáncer, no todas, sino algunas son derivadas, digamos, a corriente. El cabine está cerrado, ¿sí? Hace más de 1 año y medio, digamos, que no funciona en un 100%. Ahora digo yo, la persona no eligió tener un cáncer y lo que nos hablan tampoco es que las células cancerígenas se multiplican 100 veces más rápido que una célula común, ¿entendés? Entonces, pasar de tener un cáncer localizado y algo totalmente tratable con una metástasis y con el deterioro, digamos, y ni hablar del dolor y un montón de cuestiones que tiene que pasar esa persona. Los pacientes son derivados a una clínica privada y otros son derivados a la clínica acá, digamos, de la Sagrada Familia. Y los servicios, por ejemplo, como Zafita, que le prepara la comida a los médicos, y Soma, que es la que, digamos, recolecta todo lo que es residuos patológicos, son cifras millonarias que todos los meses se pagan rigurosamente. La última, Soma, tiene serios informes negativos, digamos, de seguir vigente el convenio y sigue adelante, digamos. Con respecto a salud, lo último que te quería decir es que nosotros vamos a tratar de concientizar a la comunidad de lo que en su momento la expresidenta Cristina Kirchner nos prometió, que era la ciudad sanitaria, de que realmente lo hagan realidad, porque necesita todo el nordeste, no solamente los chaqueños, y el edificio tiene serios deterioros y nosotros necesitamos que la persona esté atendida dignamente. Con respecto a lo que tiene que ver con la medida del día viernes, con salud, ellos tienen una deuda que tiene que ver que hace 2 años le notificaron del decreto de que tenía que cumplir de 32 horas 30 a 40 horas, en el caso de los no profesionales, y las 44 a los profesionales. Es decir, no es un aumento salarial lo que le deben, sino el pago por trabajar mayor cantidad de horas, y que eso medianamente garantiza, digamos, la continuidad del sistema de prestación. Es decir, que la mayoría de las personas están trabajando gratuitamente más allá, digamos, del decreto y de la deuda. Después, lo mismo el pago de la insalubridad, le deben hace 2 años, es el resultado de una conciliación obligatoria que ellos no cumplieron porque sacaron un decreto del 58 que frena todos los actos administrativos de la anterior gestión. Así que ahora nosotros le estamos intimando, y vos tenés la primicia, o sea que no sé cómo van a sentarse ese día, porque lo primero que van a tener que pagarnos es la cuota societaria. Ellos nos deben alrededor de 10 millones de pesos que nos están reteniendo irregularmente, porque nosotros aportamos, es decir, ellos no pueden retener ese dinero. El primer punto es que nos tienen que pagar lo que nos deben, que es nuestro, que ni siquiera sale de las arcas de ellos. Segundo, tienen que pagar la deuda, digamos, porque vamos a intimarle por carta documento a 2.500 personas de salud pública que ellos impactaron el pago de la insalubridad y después nunca más le pagaron. Es decir, la persona
cobró una vez, tiene el decreto, se toma, digamos, lo que es la licencia, que son 16 días anuales, dividido en 2 etapas, 8 el primer semestre, 8 el segundo semestre, o sea que tiene el derecho totalmente adquirido. O sea que le van a tener que no solamente pagar el mensual, sino el retroactivo. Y los 2.500 más que están esperando, porque son un total de 5.000. Y lo otro es, sectorialmente hablando, por ejemplo, como desarrollo urbano y territorial, que me acompañan mis compañeros acá, tienen, digamos, los salarios más bajos de la administración pública. Nosotros le demostramos técnicamente, con documentación, al ministro de Hacienda, al contador Ocampo, que más del 50% del total de la masa de trabajadores está por debajo de la línea de la pobreza. Para nosotros hay una urgencia de tratar de recomponer el salario, y no con cifras en negro, sino con cifras remunerativas y, si es posible, bonificables, para que tenga alcance, que sufra los descuentos de ley, para que vaya a los aportes al INSEP, que es otro agujero negro, y lo otro es para que lleguen a nuestros compañeros jubilados. En el caso de desarrollo urbano y territorial, lo que ellos se habían comprometido en la primera etapa, digamos, del año, era ir avanzando en lo sectorial. Es decir, que ellos necesitan las bonificaciones por el trabajo que ellos están realizando, específicamente. Desde Nación lo que yo veo, digamos, que no existe una política de Estado, o sea, para los argentinos. Y si hablamos de argentinos, es para un grupo minúsculo, que es, digamos, todo lo que tiene que ver con los empresarios, ¿sí? Para nadie más, el resto está totalmente excluido. Y la clara muestra tiene que ver con la cantidad, digamos, de personas sin trabajo que han quedado, digamos, en la calle, ¿sí? Y que no tienen ningún tipo de posibilidad, digamos, de acceder rápidamente a otra fuente laboral. Lo otro, lo que nosotros vemos es, digamos, de que desde Nación, como me preguntabas, ellos están alineando a las provincias, y para mí, o sea, todos los argentinos tenemos que no solamente estar alerta, sino estar de pie, ¿sí? Hace muchos años, digamos, de que potencias desde afuera quisieron poner de rodillas a la Argentina. Yo creo que nosotros somos lo suficientemente inteligentes y tenemos, digamos, el objetivo claro. O sea, sí, tenemos la posibilidad de tener el país que tenemos, tendríamos que exigir y esforzarnos, trabajar mucho más, digamos, para vivir mejor. Lo que veo, digamos, es que desde Nación están alineando determinadas provincias, ahogando algunas que no se alinean, que no es el Chaco precisamente. Al Chaco, digamos, le bajaron muchos fondos, los últimos fueron 2.000 millones de pesos, que según el ministro de Hacienda todo se invierte, digamos, en sueldo de los trabajadores. Ahora yo no veo que los trabajadores tengan un yate que tenga un costo de 2 millones de pesos, pero sí los funcionarios, ¿sí? Porque también circuló por todas las redes sociales, o sea, cómo benefician desde Legal y Técnica a los familiares directos de lo que manejan esos sectores. Y estamos hablando de cifras millonarias. Entonces, en un principio, para terminar lo de Nación, o sea, lo que nosotros vemos es que al Chaco le están otorgando diferentes sumas para oxigenarle, y lo que también nosotros podemos observar es que eso tiene su costo. Y hay una situación preelectoral y postelectoral. Entonces me parece que los chaqueños tenemos que exigirle verdaderamente, digamos, a nuestros funcionarios que cumplan la voluntad del pueblo, cosa que no lo están haciendo. Entonces, me parece una barbaridad lo que está ocurriendo, digamos. Por ejemplo, a lo largo de la provincia no hay garantía en sistema, digamos, sanitario, ¿sí? No hablan, digamos, de los altos porcentajes, digamos, de infectados de dengue o el Zika, ¿sí? No hablan, digamos, de cuánta dotación de recursos humanos profesional, ni vamos a hablar de especialistas, porque me encantaría tenerle a la ministra de Salud enfrente y que me muestre, ¿sí?, en la gestión anterior, porque cuando vuelve a nombrar la gestión anterior, ellos se brotan como que no vinieran de ese lugar, pero digamos, anteriormente había un equipo de especialistas, ¿sí?, que iba, digamos, no periódicamente, sino establecido mensualmente, recorriendo, monitoreando la salud, la vida o el riesgo al que estaban expuestas las personas. Eso hoy no sucede, ¿sí? Y
sí suceden un montón de irregularidades. Por ejemplo, ningún sector de la administración central maneja sus presupuestos. Todos son transferidos a fiduciaria. Desde ahí se maneja, se licita, se compra, supuestamente, y de esta manera evaden todo lo que es los circuitos de control. Entonces, lo que preguntaba, por ejemplo, un medio ayer, o sea, ¿dónde va la plata? Y la verdad no sabemos, digamos, por qué al evadir todos los circuitos de control, en realidad no se sabe si se compró, no se compró. Por ejemplo, en su momento nosotros denunciamos que se habían comprado 10 ambulancias supuestamente, ¿sí? Y que habían, si mal no recuerdo, el costo fue superior a 10 millones de pesos, ¿sí? Lo que nunca explicaron tampoco, porque a mí me encantaría, digamos, porque estás aportando vos, tu mamá, tu familia, todas las personas, ¿sí? Están aportando para poder comprar esos bienes, de que podamos ver realmente que sea de la complejidad que necesita un accidente en la calle, un ACV o un accidente cerebrovascular en la casa, o sea, y no, digamos, algo que ellos compran que para nosotros no sirve y resulta ser, digamos, de que el costo es altísimo. Entonces yo creo que el Chaco se merece, digamos, un sistema de salud de punta, que hoy no la tiene. Y te lo digo con mucho dolor porque yo hace 30 años más o menos que estoy en salud pública. En su momento tuvimos salud pública de punta con una terapia intensiva increíble, ¿sí? Y hoy no es así, lamentablemente. Entonces la demanda creció, pero no se actualizó la infraestructura, el equipamiento. Nunca se implementó lo que nosotros le pedimos, digamos, como tienen otros países subdesarrollados, te digo. O sea, es un sistema de internación domiciliaria desde donde se monitorea desde el nivel central, se externaliza, digamos, la atención. El paciente no rompe el vínculo familiar, que es lo que ayuda a que sea mucho más rápido su evolución, se abaratan los costos y yo creo, digamos, que no es porque no tengan capacidad, yo creo que realmente no quieren porque tienen sus intereses en el privado.